Bienvenidos de nuevo a un programa más de Unidad Equina Móvil desde el Club Hípico La Garrocha. Damos las gracias de nuevo a Curro. Hoy tenemos con nosotros uno de los magníficos caballos que Curro tiene aquí. Es un caballo cruzado, hispano-bretón, que va a servirnos para explicar una serie, digamos, de enfermedades que son más bien desconocidas y que afectan al músculo, afectan al aparato musculoesquelético del caballo. Como ya sabéis, existen diferentes tipos de cojeras. Pueden venir de dos tendones, de ligamentos, pueden venir por patologías que se encuentran en la articulación, tales como artritis, pérdidas del cartílago articular. Y hoy vamos a tratar otro tipo de anomalías musculoesqueléticas que van a afectar al músculo propiamente dicho. Son las menos conocidas, digamos que en ocasiones se van a presentar en aquellos caballos que no presentan o que no realizan un ejercicio continuado, sino que típico caballo que no hace nada durante toda la semana y el domingo pues está cerca de 4 o 5 horas trotando, galopando, y el lunes, de ahí que se denomine enfermedad de los lunes. Esta es una de las enfermedades más frecuentes del músculo. Estas enfermedades, enfermedad de los lunes, mioglobinuria, el lunes el caballo se va a encontrar muy rígido, va a tener un paso bastante corto, incluso en ocasiones va a comenzar a sudar, puede tener incluso síntomas de cólico. Es algo a lo que muchos de vosotros habéis encontrado y que es muy corriente después de haber hecho un ejercicio bastante intenso el día anterior. Son como, en cuanto a los humanos, serían en lugar las agujetas. Después de haber hecho un ejercicio al cual no estamos acostumbrados, el día siguiente tendríamos ese cierto dolor muscular que nos impide andar con normalidad. Pues bien, en primer lugar, dentro del caballo, como veis, el caballo presenta unos músculos grandísimos en la mayoría de sus zonas, sobre todo en la zona del miembro pelviano, en las extremidades posteriores. Dependiendo de la modalidad que hagamos, la modalidad deportiva, la disciplina deportiva que hagamos con nuestro caballo, van a presentar una serie o van a ser más propensos a tener problemas en la zona más distal, sobre todo en la zona del longísimo dorsi, también en la zona de los músculos glúteos. Después tenemos músculos muy grandes que se van a ejercitar sobre todo en vaquera y en caballos de salto, como pueden ser el bíceps femoralis, que se encuentra aquí, y aquí en la zona de atrás tenemos el semimembranoso y el semitendinoso. Todo esto va a ser bastante frecuente que se vea afectado en caballos que realizan un ejercicio más intenso de lo que se encuentran acostumbrados. En caballos de salto, en ocasiones en caballos de concurso completo, los músculos pectorales, debido a golpes o debido al recibirse, o debido simplemente al impulsarse en la carrera a través del campo, se van a ver frecuentemente afectados. También el bíceps braquialis, que se encuentra aquí, debido al ejercicio que hacen al avanzar la extremidad, cuando fuerzan esa extremidad anterior mayor de lo que ellos se encuentran acostumbrados, igualmente vamos a tener ese tipo de inflamación o de daño en el músculo. El daño en el músculo puede ser muy variado, desde esas típicas agujetas que nos entran también a los humanos, hasta inflamaciones más severas, hasta roturas de fibras o roturas musculares, o incluso roturas a nivel músculo-tendinoso. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos el músculo flexor y aquí tenemos el tendón. Pues bien, este músculo va a pasar a convertirse en un tendón. Pues en esa unión, en ese paso entre músculo y tendón, es frecuente que tenga lugar este tipo de roturas musculares. Como signos clínicos, los que he dicho anteriormente, va a existir una rigidez del caballo, se va a mover de manera que se va a encontrar muy tieso. En muchísimas ocasiones os referís al caballo que se encuentra embarado o tieso. Van a existir en ocasiones fasciculaciones o temblores musculares, sobre todo en esta zona o en esta zona, dependiendo de la que se encuentre más afectada. Lógicamente, esta zona presenta unos músculos mayores que van a propulsar al caballo en condiciones normales y es la que se encuentra con mayor frecuencia afectado, mucho más que las extremidades anteriores. Va a existir una debilidad en ocasiones, intolerancia al ejercicio, es decir, el caballo cuando tenemos un grado leve no vamos a notar que el caballo se encuentra rígido al andar, sino lo vamos a notar al trote, al galope, vamos a notar que el caballo no salta o no se mueve de la misma manera. Y tenemos siempre que pensar que podemos haber causado un daño muscular en ejercicios o días anteriores. Esos son los signos clínicos más corrientes. En ocasiones, cuando tenemos una inflamación muscular severa, el caballo va a verse con una frecuencia cardíaca aumentada, de ahí que en ocasiones tendremos que dar, digamos, sedantes para disminuir esa ansiedad.
También tenemos que ver esas fasciculaciones musculares. Signos cólicos son muy importantes y hay algo que tenéis que tener muy en cuenta, que es que cuando se produce esa desorganización a nivel muscular, bien sea por la inflamación o bien por rotura de fibras, van a existir una serie de sustancias o enzimas que se encuentran dentro del músculo que cuando se rompen las células musculares pasan al torrente sanguíneo. Esas van a ser detectadas en análisis de sangre, con lo cual si creemos que un caballo presenta este tipo de signos clínicos, tomaremos una muestra de sangre, la llevaremos al laboratorio y analizaremos 3 diferentes tipos de enzimas: la CK, la AST, LDH, la mioglobina. Es otro tipo de sustancia, pero también con el fin de ir encuadrando un poquito el caso clínico y saber para dónde vamos a tirar y cómo vamos a tratar este caso. A pesar de todo eso, también se va a producir una alteración en cuanto a la hidratación del animal, y eso es algo muy importante también. Hay ocasiones en que el animal el día siguiente va a orinar sangre. Muy importante que llaméis a vuestro veterinario para establecer una terapia de fluidos. Pondríamos un catéter con una línea de fluidos y aproximadamente, si el caballo no está muy afectado, pondríamos de 10 a 15 litros de lactato Ringer. Es un fluido que tiene sodio, potasio, muy rico en esos electrolitos que se van a deprimir debido al ejercicio y debido a ese daño muscular. Cuando tiene lugar ese daño en los riñones, debemos establecer una terapia con fluidos y electrolitos lo antes posible, ya que si no podemos entrar en una insuficiencia renal y eso va a acabar con la vida del caballo indudablemente. Con lo cual es muy importante, si veis al caballo con estos signos clínicos y sobre todo si lo veis orinando sangre, que llaméis a vuestro veterinario lo antes posible y lo pongáis en fluidos, como en los humanos, digamos, con un catéter y con un gotero, para que vaya entrando fluido y, digamos, alteremos ese desequilibrio electrolítico y desequilibrio de deshidratación. Por supuesto, si tenéis otro tipo de alteraciones musculares, como pueden ser atrofia, es decir, los músculos son más pequeños en un lado que en otro, siempre tenemos que establecer o realizar un examen clínico exhaustivo del caballo. Debemos mirar al caballo, bien cuadrado como ahora se encuentra, vemos las extremidades anteriores, las posteriores, examinar cada uno de los músculos, que todos presenten el mismo tamaño, la misma talla, que no haya ninguna reacción o estímulo a la hora de palparlo. Como veis, este estímulo es normal, y si hago aquí por aquí también, son estímulos normales, que el caballo no presente ningún tipo de dolor localizado a nivel muscular. Este dolor localizado, si yo hago así por ejemplo, puede ser bien debido al músculo o bien debido a problemas en la zona toracolumbar. De ahí que tendremos que usar diferentes métodos de diagnóstico, bien la radiografía, la ecografía, la escintigrafía, muy usada en los atletas humanos para ver si existe un dolor muscular profundo o bien existe una anomalía a nivel ósea, bien sea de las articulaciones en la espalda, en este caso, o en cualquier otro lugar. En fin, existen diferentes medios de diagnóstico, pero hoy nos vamos a dedicar a la mioglobinuria, a la enfermedad de los lunes. Esta enfermedad la tenéis que tener muy en cuenta, por lo que he dicho anteriormente, por problemas que pueden causar en el riñón, debido a esos metabolitos que se liberan del músculo, y lo que sí tenemos que tratar al animal de inmediato. Ya he hablado de los fluidos. Hemos hablado también de algún tipo de sedación para que el animal se relaje y podamos eliminar esa ansiedad. Por supuesto, antiinflamatorios van a ser muy importantes, pero evitando la automedicación, ya que si ponemos estos antiinflamatorios, como la fenilbutazona, son nefrotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que pueden dañar al riñón. Si tenemos algún problema en la zona del riñón, ya sabéis que tienen 2 riñones, si tenemos algún problema en el riñón y no, digamos, administramos esos fluidos, podemos dañar mucho más el riñón administrando este tipo de sustancias. Evitar, en los casos en que no estáis seguros, la automedicación, porque puede dar lugar a un empeoramiento de los signos clínicos. Relajantes musculares, por ejemplo, usaríamos metocarbamol u otro tipo de relajantes, Valium en ocasiones, para disminuir el espasmo del músculo. En cuanto a los fluidos, también podemos administrar en algunas ocasiones el calcio, ya que de alguna manera va a aliviar esos espasmos musculares, ya que el calcio es muy importante a la hora del funcionamiento muscular también. En cuanto a la dieta, pues lógicamente va a ser una dieta baja en hidratos de carbono, porque van a empeorar esos signos clínicos, únicamente basada en fibra, 2, 3, incluso 5 días, dependiendo de la gravedad,
que vamos a ir monitorizando con los signos clínicos y con la bajada de esa analítica que vamos a ir tomando desde un primer día al día 5, por ejemplo. Vamos a tomar 2 analíticas y ver si esas enzimas musculares nos van diciendo si el músculo se va recuperando o no. Y por supuesto vamos a establecer unos periodos combinados de reposo en el box y de ejercicio controlado. El caminar va a ser beneficioso, pero no vamos a hacer un trote o un galope hasta pasada una semana o 10 días. Pero un ejercicio continuo sí va a beneficiar. De hecho, cuando los humanos tenemos agujetas, lo mejor al día siguiente es ir andando tranquilamente y beber muchísima agua para hacer que los músculos vuelvan a recuperarse y vuelvan a funcionar. Esta es la más común, la enfermedad de los lunes o mioglobinuria. Otras enfermedades que tenemos también pues pueden ser atrofias musculares, que pueden ser bien de origen neurogénico, es decir, los nervios no mandan ese estímulo nervioso al músculo y el músculo se va a ver disminuido en talla, va a ser mucho más pequeño y vamos a notar que no existe una comparativa entre dos músculos, por ejemplo, esta de aquí del deltoide, o del tríceps, perdón, y la otra. O nos fijaremos por detrás con el caballo bien asentado si estos dos músculos en esta zona y en la otra se encuentran paralelamente con la misma talla y por supuesto que no existe dolor. Vosotros sois los que tenéis que informar al veterinario si esto ha ocurrido anteriormente, y con qué gravedad, ya que existen ciertas anomalías musculares que van a presentarse con cierta recurrencia, es decir, van a presentarse sucesivamente en el tiempo. Para descartar una o, digamos, asegurarnos del diagnóstico, aparte de los métodos de diagnóstico como pueden ser, hemos dicho, la ecografía, escintigrafía, termografía, tendremos que tomar unas biopsias musculares. Son pequeños trocitos que se toman del músculo de forma estéril y las mandaremos al laboratorio para que ellos nos digan qué tipo de patología tenemos, ya que existen patologías de diferente condición, debido a clostridios, miopatías autoinmunes también, como puede ser miocarditis que ocurren en la fiebre reumática en humanos, de origen vírico, en fin, ya veis que existen, o incluso en ocasiones, de origen genético, como en los cuartos de millas, que son propensos a tener anomalías musculares debido al acúmulo de unos polisacáridos y del glicógeno, unas sustancias que se acumulan en el músculo, digamos, no de la forma correcta. Ya veis que pueden ser bastante difíciles de diagnosticar, tenéis que tener paciencia y poco a poco ir viendo las diferentes posibilidades que tenéis. A continuación vamos a hacer una ecografía para que veáis las características de un músculo normal, ya que cuando tenemos una rotura de fibra o una rotura muscular de mayor severidad, o bien a nivel músculo tendinoso, como ya he dicho anteriormente, se van a ver una serie de escalones, se van a palpar en ocasiones en las roturas de fibra una serie de nudos y defectos musculares que se pueden ver con el ecógrafo y es una forma fácil y sencilla de diagnosticar estos problemas más típicos sin recurrir a otros tipos de diagnósticos por imagen que tendríamos que recurrir a universidades especializadas en eso y demás. A continuación os enseñaremos cómo realizamos la ecografía y veréis de qué manera se estructura el músculo. Ahora estamos realizando una ecografía en el área de los tríceps y veis que el músculo se encuentra de un color blanquecino, es bastante ecogénico. Si hubiera alguna rotura de fibra, lógicamente veríamos una zona un poco más oscura, zona más anecoica o hipoecogénica, no sería tan blanca. Eso es otro vientre muscular. Intentaremos visualizar, eso es donde se inserta el músculo. ¿Veis esa línea que se encuentra ahí? Que tenemos una sombra justo debajo, ahí es donde se inserta el músculo, con lo cual veríamos la inserción del músculo, que es perfecta. ¿Para qué sirve la ecografía? Pues para ver si la arquitectura del músculo se encuentra, como veis, estas líneas o esos puntitos que veis, es una arquitectura estriada que es totalmente normal. Entonces lo que intentamos ver, él también quiere verlo ahora, lo que intentamos ver es que no haya ningún problema. Obviamente en este caso no hay ningún problema, simplemente lo hemos escogido para enseñaros qué tipo de imagen daría un músculo normal. Y una vez que tenemos el músculo, únicamente tenemos que seguirlo hacia la zona donde se inserta y ya aparecería otro vientre muscular. En este caso veis que ahí se interrumpe, esa es la zona de inserción del músculo y todo lo que se encuentra debajo, al tener una línea de hueso, no se vería. Debajo del hueso, o digamos por debajo de la línea de hueso, no se vería nada. Simplemente con la ecografía vamos a intentar visualizar un tejido muscular normal. Como veis,
Hemos congelado la imagen del músculo. Veis que aquí tenemos una zona de un músculo diferente, esta zona de aquí arriba es otro músculo diferente. Si hubiera algún problema, veríamos una discontinuidad en las fibras musculares y veríamos una zona que en principio sería una zona más oscura debido al hematoma. Al romperse las fibras musculares se genera sangre y va a ocupar toda la zona muscular. Podríamos ir monitorizando la lesión con el tiempo y ver que esas fibras, al igual que en los tendones, se van alineando de manera normal y que no existiría ningún defecto. Existen diferentes tipos de terapia muscular para estimular ese crecimiento, al igual que cuando hay alguna deficiencia neurogénica, alguna deficiencia en el nervio, y simplemente haceros ver eso, que con la ecografía podemos de una manera simple ver si existe alguna lesión en el músculo y asegurarnos de que no vamos a empezar a realizar un ejercicio demasiado pronto y vamos a agravar la lesión. Es muy importante que tengáis eso en cuenta, que evitéis la automedicación por el hecho de que pueden surgir problemas a nivel renal, sobre todo en esa enfermedad de los lunes que comentamos anteriormente, y ante cualquier duda, llamad a vuestro veterinario y él solucionará el problema. Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias a Curro por dejarnos de nuevo uno de sus caballos y sus instalaciones, y hasta el próximo programa.